Bien, entonces, a ver, comparto nuevamente la pantalla, ahí está. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con gestión de incidencias en el área de sistemas, ¿correcto? Como elemento de capacidad, lo que se busca es que ustedes aprendan de una u otra manera a planificar la gestión de incidencias de los activos de TI. Hay que entender que dentro de una empresa, digamos, el valor que se le da, los elementos, digamos, de valor de una empresa son sus activos. Y no solamente tiene que ver con el dinero como tal, como activo, sino tiene que ver también con sus equipos, es decir, tanto de hardware como de software. En ese sentido, el activo más valioso de una empresa es básicamente su información, es lo que comentábamos en la primera clase, a las primeras horas. Pero dentro de lo que se llaman, dentro de lo que son los equipos tecnológicos, equipos de tecnologías de la información, no solamente es el hardware como tal considerado un equipo, perdón, un activo de TI, sino también el software, es decir, sus sistemas de información que una empresa puede manejar. Como por ejemplo, sus sistemas, ya sea un sistema OLTP, ya sea un sistema OLAP, o ya sea un software de escritorio, un sistema transaccional, un sistema de repente de inteligencia de negocio, una aplicación web, una aplicación móvil, un sistema ERP, en fin, todos estos sistemas de información también son activos de TI, están dentro de la categoría de programas, de software. Como activos de TI en cuanto al hardware, están generalmente sus servidores, está su red LAN, están dentro de esta lista de activos también, por ejemplo, las impresoras, los ordenadores, las laptops, los UPS, están también, por ejemplo, los proyectores multimedia, todos aquellos equipos tecnológicos que forman parte de la empresa y que les ayudan a llevar a cabo pues, sus actividades comerciales, que forman parte de su infraestructura tecnológica. Entonces, estos activos de TI, tanto de hardware como de software, están expuestos a incidencias, es decir, están expuestos a una serie de eventos o hechos que pueden ocurrir dentro de la empresa y que pueden, en este caso, digamos, perjudicar, ¿no es cierto?, o vulnerar su normal funcionamiento. ¿Estamos? Entonces, dentro de lo que es la gestión de incidencias, ¿qué cosa debemos de diferenciar? Debemos de diferenciar básicamente qué cosa es un incidente, qué cosa es una amenaza, qué cosa es un riesgo. Entonces, esos son conceptos básicos, conceptos elementales que ustedes tienen que saber diferenciar en la teoría, ¿no? Cuando un evento es una amenaza o cuando un suceso se convierte en amenaza, qué tipos de riesgos existen a nivel de las TI, de las tecnologías de la información, qué amenazas existen hoy en día y que pueden vulnerar no solamente el funcionamiento, sino también incluso hasta la seguridad informática como tal. Entonces, son una serie de elementos que ustedes tienen que de una u otra manera diferenciar, ¿correcto? Cuando hablamos de gestión de incidencias, estamos hablando de ITIL. ¿Qué cosa es ITIL? ITIL es una serie de bibliotecas, ¿sí?, de infraestructura de tecnologías de la información. En realidad, ITIL viene a ser una serie de normas, de buenas prácticas que debemos de aplicar en el área de sistemas para asegurar una adecuada gestión tanto de entrega como de soporte de las tecnologías de la información que puede tener una empresa. La gestión de incidencias o en este caso la gestión de incidentes como tal tiene como prioridad resolver cualquier incidente, ¿sí?, que puede causar en este caso la interrupción en el servicio, ya sea de forma temporal o de forma permanente, ¿correcto? Y para ello también debemos de diferenciar que gestión de incidencias es distinto a decir gestión de problemas. Dentro de lo que es la gestión de servicios informáticos existen dos tipos de gestiones. Uno es gestionar los incidentes como tal y lo otro es gestionar también los problemas. Puede darse el caso que determinada amenaza que suceda puede convertirse en un
problema, sí, sí puede convertirse en una amenaza, en un problema. Mediano, grave, muy grave para una empresa, sí, si es que no se toma un plan de acción, es decir, si es que no, digamos, se toman las medidas necesarias para hacer frente a esas amenazas. Entonces ahí sí tendríamos un problema. Entonces lo que se busca dentro de la gestión de servicios informáticos es básicamente aprender a planificar y a gestionar estas incidencias de tal manera que, como se dice, eh, hagamos como se dice, frente a estas amenazas de tal manera que no se conviertan en una problemática para la empresa como tal, en cuanto a sus activos de TI, ¿correcto? Bien, la diferencia que existe entre gestión de incidencias y gestión de problemas básicamente es encontrar y analizar las causas subyacentes a un determinado incidente. Básicamente lo que se busca es que si hubiera algún incidente, ustedes como especialistas inmediatamente deben de buscar restaurar el servicio en el caso que determinada incidencia ponga en jaque el funcionamiento de alguno de los activos de TI de la empresa, ¿no? De repente por ahí ocurrió, por ejemplo, un incidente sería el corte de fluido eléctrico. Se acaba de ir la luz en la zona donde se encuentra la empresa y obviamente eso es un incidente. ¿Por qué es un incidente, profesor, en el caso de que se vaya el fluido eléctrico? ¿Por qué? Porque es un evento, un suceso que se ha dado, que no ha estado planificado y que de un momento a otro, de repente, por X motivos o por X factores, no sé, reventó de repente, qué sé yo, la caja de la zona, de repente eléctrica, o simplemente es un tema de mantenimiento que la empresa que brinda el servicio de luz está haciendo en la manzana, en la urbanización, en la zona, y obviamente pues va a dejar sin luz de repente a la empresa y a todo alrededor probablemente 1 hora o 2 horas. Entonces, ¿qué hacemos con esas horas de trabajo? ¿No? La empresa no puede parar, la empresa no puede estar inoperativa. Entonces, tú como especialista de IT, inmediatamente lo que tienes que hacer es activar tu plan, ¿no? Tu plan de contingencia que probablemente tienes que tener, en este caso, planificado, ¿no? Frente a ese incidente de corte de fluido eléctrico, por ejemplo, ¿qué hacer? En sistemas existen unos dispositivos llamados UPS. Por ejemplo, los UPS son unos dispositivos que permiten almacenar energía eléctrica y frente al corte de fluido, frente al incidente del corte de fluido eléctrico, lo que tú puedes hacer básicamente es activar los UPS para hacer que el servidor siga en funcionamiento, ¿correcto? Estamos hablando única y exclusivamente del servidor. Sería un poco complicado de repente, no sé, darle energía eléctrica a toda la empresa como tal, pero hay determinados equipos, hay determinados activos de TI que no pueden quedar suspendidos. El servicio como tal no puede quedar suspendido, tiene que seguir en operatividad. Y uno de ellos es el servidor que maneja la empresa, en este caso el servidor web o el servidor de la base de datos. Entonces, ahí tú qué haces? Tienes que priorizar, ¿verdad? Tienes que hacer una priorización de qué equipos son los que tienen que seguir en funcionamiento y que no pueden definitivamente quedar suspendidos o inoperativos. Entonces, por eso se dice también que la gestión de servicios informáticos tiene que ser 24/7, es decir, 24 horas o 7 días de la semana. Significa que especialmente los servidores de una empresa no pueden quedar inoperativos, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que de una u otra manera planificar, ¿correcto? Hacer una planificación respecto a ello. Entonces, en ese sentido, ITIL va a ayudar de una u otra manera a llevar una adecuada gestión de incidencias. Acuérdense que ITIL tiene básicamente como misión, ¿no es cierto?, dar una serie de recomendaciones de buenas prácticas que ayuden a, como se dice, al correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos que puede tener una empresa, ¿correcto? Entonces, hay que entender también que dentro de una empresa, dentro de sus activos de TI, los más importantes son básicamente los servidores. Y en una empresa no vas a encontrar un solo servidor, vas a encontrar básicamente una serie de servidores. El más importante es el servidor de la base de datos, el servidor web.
¿correcto? Entonces, esa es un poco la idea, ¿correcto? De que entiendan y que aprendan a diferenciar qué cosa es un incidente de un problema, ¿correcto? Muy bien, dentro de los múltiples propósitos de la gestión de incidencias en general, lo que se busca es básicamente descubrir, dice, variaciones en los servicios de TI, registrar y clasificar estas variaciones. ¿A qué hace referencia eso, profesor? Bueno, ustedes como especialistas tienen que hacer una planificación. En ese sentido, ustedes lo que tendrían que hacer es primero clasificar cuáles son los activos de TI de la empresa. ¿Qué activos tiene? Tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Ok, profesor, la empresa cuenta con dos software de escritorios. Uno de repente es el módulo del sistema de ventas, otro de repente es el módulo del sistema de compras. Ok, ¿qué otros sistemas maneja la empresa? De repente tiene por ahí una plataforma web donde canaliza de repente sus pedidos, ¿correcto? O de repente donde canaliza específicamente, por decir, no sé, el libro de reclamaciones. Eso también es otro proceso que también puede estar virtualizado, pero a través de una plataforma. Ok, ¿qué otro activo de TI maneja la empresa? Ah, bueno, la empresa también maneja aplicaciones móviles y de repente están por módulos. Ok, entonces esos activos de TI están dentro de la clasificación de software. Aparte, también tú tienes que clasificar cuáles son los activos de TI que maneja la empresa a nivel de hardware, es decir, qué servidores tiene. De repente cuenta con un servidor web, un servidor de base de datos, en fin, puede contar básicamente con otros, en este caso, dispositivos, ¿sí? Con otros equipos tecnológicos, y tú tienes que hacer, obviamente, una clasificación del mismo. Tú también tienes que, de una u otra manera, identificar cuáles son esos activos a nivel de hardware, ¿correcto? Una vez que tú has mapeado y tienes claro cuáles son esos activos de TI, hay que hacer una evaluación de las posibles incidencias que se podrían suscitar en cada uno de esos activos y que de una u otra manera pueden conllevar a determinados riesgos. ¿Qué riesgos existen? ¿Cuáles son esas amenazas a las cuales estaría expuesto estos activos de TI? Y en función a eso, plantear obviamente una planificación, realizar una planificación de tal manera que si ocurre tal incidencia que pone en riesgo el funcionamiento de dicho activo de TI, tú como especialista lo que vas a hacer básicamente es ejecutar un plan de acción para que ese activo no se quede inoperativo, siga en funcionamiento. Acuérdense que a nivel tecnológico la disponibilidad en la gestión de servicios tiene que ser 24/7, ¿correcto? Muy bien, por favor, a las personas que se encuentran conectadas, no se olviden, por favor, de registrar su asistencia. En el chat ponen sus apellidos y nombres para yo luego considerar eso la asistencia a la videoconferencia. Por favor, recordarles eso, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Dice en este caso la teoría, en caso de presentarse fallas en algún servicio dentro de los servicios tecnológicos, se asigna, dice, recursos de personal para restaurar ese servicio. ¿A qué se refiere con eso? Que la empresa básicamente lo que va a hacer es, como se dice, asignar un staff, un equipo de profesionales de IT a determinadas, digamos, a determinadas fallas que podrían presentarse para que ellos restablezcan el normal funcionamiento del servicio como tal, ¿correcto? Para eso se definen lo que se llaman los SLA. El SLA tiene que ver con el nivel de servicio agregado correspondiente. Lo anteriormente descrito y de manera obligatoria, lo que se tiene que hacer básicamente es, debe haber en este caso una comunicación entre el usuario, ¿correcto? Y en este caso el área del HelpDesk, que no es otra cosa que la mesa de ayuda o la mesa de soporte. Acuérdense que en una empresa real los usuarios son los que van a reportar estas incidencias. Entonces, tiene que haber un área, digamos, una mesa de ayuda, profesor, para poder canalizar estos incidentes. Sí. Muchas veces no todas las empresas tienen un sistema informático como tal que permita canalizar esas incidencias. Es decir, muchas veces el usuario levanta el teléfono y se comunica con el área de sistemas y dice, muy bien, ¿sabe qué, joven? Tengo un problema con la impresora.
por decir una incidencia, vamos a ponerlo ese caso hipotético, ¿no? Lo más simple posible. Tengo un problema con la impresora no imprime, estoy mandando a imprimir y simplemente no imprime. ¿Eso es una incidencia? Sí, es una incidencia. El usuario lo reporta, entonces el área de HelpDesk lo que tiene que hacer es tomar nota de esa incidencia. Muy bien. En ese registro de incidencias, ¿qué cosa deberíamos de tomar nota? Primero, ¿qué usuario lo ha reportado? ¿De qué área es? La fecha, la hora del incidente, el tipo de incidente que está reportando. Ok, mal funcionamiento de la impresora, por decir, o impresora no imprime, o problemas de impresión. La descripción del incidente como tal lo va a hacer básicamente el personal que atiende en el área de HelpDesk, en el área de soporte o mesa de ayuda. Él es el que tiene que canalizar esa descripción. Y la pregunta sería, profesor, y una vez que nosotros tomamos nota de ese incidente, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Mandamos a alguien para que revise el incidente? Bueno, se supone que dentro de tu personal, una vez que toma nota, tendrá que ir a hacer la verificación del caso, ¿no? Ir a verificar, en el caso que estoy poniendo de forma hipotética de la impresora que no está funcionando, el personal tendrá que ir a hacer una evaluación, ¿no es cierto?, del equipo y ver efectivamente cuál es el problema que se ha reportado como tal, ¿no?, el incidente como tal. De repente, simplemente el usuario va y se da cuenta, perdón, el especialista va y se da cuenta que no es un problema del equipo como tal, sino es un error de usuario, que muchas veces suele suceder. De repente, revisa, el equipo está bien, ¿y por qué no imprime? Y se da cuenta que de repente el cable de red se ha movido, o si es que es una conexión física, o de repente, qué sé yo, pues no hay conexión, o se fue la señal de la red Wi-Fi, si es que utiliza de repente una conexión inalámbrica en la empresa, o si es una conexión de red física, va a ser básicamente un diagnóstico como tal. Y finalmente lo que va a hacer este especialista es darle solución al incidente reportado. Entonces, una vez que él soluciona, probablemente tendrá un formato, tendrá un documento donde le haga firmar al usuario que fue atendido, ¿no es cierto?, el reporte de su incidente como tal. ¿Qué hace con esa información? Una vez que el especialista canaliza y atendió digamos, el incidente, lo que reportó el usuario, ya lo atendió, lo que tiene que hacer ahora él es vaciar esa información a un sistema. Es decir, profesor, debemos de tener un sistema como tal de gestión para brindar el soporte de TI. Sería lo ideal. Si por A o B la empresa todavía maneja sus procesos de forma manual, de forma procedimental, porque no hay de repente recurso por ahora para implementar o para montar todo un sistema de HelpDesk como tal, entonces probablemente lo que tenga que hacer es en este caso reportar a través de una hoja de cálculo de Excel. A ver, un momento, me están escribiendo por el chat, voy a leer por favor. Ah, ok, sí, ya habíamos empezado, mi estimada, buenos días, a ver, voy a regresar, aquí está. El tema es gestión de incidencias en el área de sistemas, ¿correcto? Como capacidad se busca es que los estudiantes aprendan a planificar la gestión de incidencias de los activos de TI mediante el análisis de probabilidad e impacto, ¿correcto? Con respecto al material y todo se encuentra en la plataforma, ¿correcto? Bien, entonces continuamos. Bien, entonces, en función a ello, jóvenes, en función a lo descrito anteriormente, el área de HelpDesk fundamentalmente cumple un papel fundamental para la empresa. Pues sí, pues que le va a dar el soporte tecnológico de una u otra manera, ok, de una u otra manera para que la empresa no se quede inoperativa, ¿correcto? Es decir, nuestra función de nosotros como especialistas es que la empresa no se quede detenida, ¿no? Porque muchas veces pasa de que reportan al área de HelpDesk
al área de soporte, y soporte nunca va a atender al usuario. Eso también es parte de la responsabilidad de nosotros como especialistas. El usuario reporta a las 8 de la mañana, mi impresora no imprime, a la 1 no imprime, a las 3 no imprime, y simplemente el personal de soporte muchas veces no va y lo deja al usuario varado. Entonces, estoy haciendo el ejemplo de lo más simple. Ahora, ¿puede ser un incidente mayor? Sí, como yo hablaba hace un inicio de la clase. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin fluido eléctrico? ¿Correcto? Por motivos, factores externos que nosotros no controlamos. En este caso, de repente la planta decide hacer un mantenimiento en la zona y corta el fluido eléctrico. Uy, ¿qué hacemos? El servidor profesor se va a apagar, el servidor de la base de datos se va a apagar. ¿Y qué pasa con las transacciones que están en cola? ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa información? Se va a perder. Pues bueno, se supone que el área de sistemas, el área de soporte, debe haber planificado qué medidas, ¿no es cierto?, qué medidas va a tomar como parte de su plan de contingencia. Tiene que tener un plan de contingencia. Toda empresa, toda institución tiene que tener un plan de contingencia frente a cualquier incidente, frente a cualquier suceso o evento que puede ocurrir de forma inesperada, y obviamente pues tenemos que al usuario darle el soporte. Frente al corte de fluido eléctrico, como les decía, por ejemplo, existen lo que se llaman estos equipos llamados UPS, que lo que hacen básicamente es administrar energía eléctrica a estos equipos. Claro que el tiempo de energía eléctrica que pueden brindarle a un equipo va a depender también de las características del UPS. Hay UPS que te dan energía eléctrica por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y claro, eso también implica un costo, una inversión. Entonces, la gerencia en general también tiene que planificar y proveer también justamente eso, ¿correcto? Muy bien, continuemos. Con respecto a la clasificación, profesor, ¿qué es esto de la clasificación? Bueno, hace referencia a que los incidentes que reporten los usuarios, ustedes los tienen que clasificar. Uno, por principio, porque hay que llevar un historial, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se supone que a fin de mes o de forma semanal tiene que haber un reporte, ¿correcto? Y decir, muy bien, ¿cuáles son los incidentes reportados en el tiempo? Viene el jefe de área, vamos a suponer que ustedes trabajan en el área de sistemas, viene el ingeniero, viene el magíster, el doctor en sistemas, qué sé yo, y le dice de repente Tacas, o le dice de repente al, no sé, joven Pala, o de repente por ahí Jack o Milton. ¿Sabes qué? Necesito que por favor me des un reporte de todos los incidentes que se han dado en el mes. Quiero saber qué usuarios son los que han reportado los incidentes, qué tipo de incidentes son, qué equipos son los que han sido reportados, de qué áreas, qué solución le hemos brindado a estos usuarios frente a esos incidentes reportados. ¿Por qué? Porque es parte de la gestión de servicios, que justamente tiene que ver con el nombre de nuestra unidad didáctica, gestión de servicios informáticos. Entonces, tenemos que tener un historial, tenemos que tener un registro para decir, mire, señor gerente, efectivamente los incidentes reportados son por el señor, por decir, ¿no? Un ejemplo, Julio Villanueva. Ok, siempre Julio Villanueva reporta todos los días entre 2 de la tarde, no sé, y 3 de la tarde que se le va el internet. Puede ser un incidente. Ok, ¿de qué área es este usuario? Este señor Julio, ¿de qué área es? De repente es del área de ventas. Ok, entonces habrá que hacerle un seguimiento. ¿Qué pasa en el área de ventas? ¿Qué pasa con su equipo? Es un tema de conexión, es un tema de hardware, es un tema de señal, en fin, habrá que hacer todo un seguimiento, habrá que hacer todo un diagnóstico, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder atender al usuario y ver finalmente cuál es la raíz del problema, cuál es la causa del problema del por qué se le va, por ejemplo, en este caso, la conexión de Internet. Entonces, en el tema de TI, de tecnologías de la información, los incidentes pueden ser muchos. Hay incidentes que son incluso hasta originados, es decir, por el propio personal. Ay, sí, es verdad, aunque le suene a veces un poco, qué sé yo, anecdótico o de repente poco usual, muchas veces el mismo personal boicotea dentro de la misma empresa. Saben que de repente la gerencia quiere un reporte, saben de repente que la gerencia quiere tal información y lo que hace a veces el usuario es
tratar de boicotear el sistema para decir, bueno, ¿saben qué? No he podido cumplir con mi trabajo porque finalmente la red que ustedes tienen no es estable, no he podido conectarme al sistema, o simplemente he tenido como incidente es que ingresé mi usuario y mi contraseña para poder acceder al sistema y no tengo acceso. Puede que sea verdad, como que puede también que el usuario nos esté mintiendo. Entonces, ustedes como especialistas lo que tienen que hacer es hacer un seguimiento. Ni bien reportado el incidente, tratar de atenderlo lo más antes posible. Yo sé que también el área de sistemas tendrá muchas funciones o responsabilidades que atender dentro de su área como tal. Como en toda organización, tiene obviamente en este caso, como se dice, sus propias funciones y responsabilidades que atender, pero tiene que haber un equipo, en este caso de especialistas, que hagan seguimiento, jóvenes, a estas incidencias que son reportadas finalmente por el usuario. Muy bien, jóvenes, hasta aquí, por favor, alguna pregunta, alguna consulta que ustedes tengan, por favor, a través del chat. Yo voy a leer cada uno de sus comentarios, o de repente algún aporte, alguna sugerencia, así como en la mañana han aportado, y me gusta porque de una u otra manera ustedes están ahí interactuando conmigo. No les habilito el audio porque si no se nos va a acoplar la comunicación, pero si tienen alguna, no sé, alguna consulta referente al tema, por favor me lo escriben a través del chat, ¿correcto? A ver, estoy atento a que ustedes me comuniquen cualquier consulta o duda. ¿Correcto? Bien. Ok, si no hay ninguna consulta, si no hay ninguna duda, continúo en todo caso, ¿correcto? Muy bien. Dice, se tomará una clasificación de los incidentes tanto de hardware como de software. Estos podrían ser los siguientes, es decir, los incidentes que finalmente se reporten, ¿correcto?, al área de sistemas, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente una clasificación. Es decir, debemos de clasificar por hardware cuáles son esos incidentes y por software o dentro de la categoría de software cuáles son esos incidentes también. ¿Para qué? Para poder llevar un control adecuado, para poder saber dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, nuestra atención. Si es, de repente necesitamos más personal de soporte técnico para hacer mantenimientos a los equipos o a las laptops, ¿correcto? Dependiendo de qué tipo de incidente el usuario finalmente sea reportado. Julio Valenzuela nos comenta lo siguiente: ¿qué ventajas y desventajas tiene la gestión de incidencias? Ok, las ventajas básicamente que ofrece una adecuada gestión de incidencias es tener básicamente clasificados los incidentes reportados por los usuarios con la intención de dar seguimiento a esos incidentes y finalmente hacer que de una u otra manera los equipos o los activos de TI que tienen la empresa siempre estén disponibles. No podemos dejar al usuario varado. Desventajas que tiene la gestión de incidencias. Dentro de las desventajas podríamos decir que implica muchas veces para un área de sistemas, va a implicar de repente, y eso también va a depender, ojo, de la magnitud o la complejidad de la organización. Si es una empresa mediana, de repente con 2 o 3 personas trabajando en el área es suficiente para atender esas solicitudes, estos incidentes que son canalizados a través del área de HelpDesk, a través de mesa de ayuda o mesa de soporte. Si es una empresa que tiene 2, 3, 4 locales, 5 sedes, entonces ahí sí tendríamos un problema con el personal, porque si imagínate, en San Isidro todos los días tenemos 2 o 3 incidentes reportados en esa sede. Luego en paralelo en San Borja también tenemos incidentes reportados. También tenemos incidentes reportados en el Cercado de Lima. Y si es que la empresa tiene presencia de repente en provincia, de repente también nos reportan equipos que tienen fallas en cuanto a su funcionamiento, de repente también en el área donde ellos trabajan. Muchas veces yo he tenido oportunidad de trabajar en la empresa de Atine del Perú S.A. hace mucho tiempo
y teníamos, dábamos el servicio de soporte y nos reportaban un montón de incidentes, especialmente del área de TI, ¿no? Es una empresa que, por ejemplo, en este caso hago un paréntesis, se dedicaba básicamente a la comercialización de impresoras de la marca Oki. Entonces tenía no solamente impresoras, sino también tenía servidores. Y muchas veces llamaban clientes de provincia, de Trujillo, de Arequipa, de Piura, reportando que tal impresora que han comprado hace 4, de repente 5 o 6 meses, tiene problemas de funcionamiento. Entonces nadie, digamos, aquí en Lima podía viajar hasta provincia, porque solamente éramos 4 personas las que trabajamos en esa área. ¿No? Y cada uno tenía sus funciones y teníamos un horario de trabajo y teníamos que atender también las solicitudes o los reportes de los incidentes que nos daban los múltiples clientes que tenía la empresa. Entonces, ¿qué hacía? Tenía incluso la empresa que enviarnos la impresora por agencia, es decir, desde provincia la enviaban por una empresa de transporte, había que ir a recogerla, llevarla a la empresa, revisarla, hacerle su mantenimiento respectivo, diagnosticar qué cosa era. Muchas veces el problema no era del equipo, o sea, no era de fábrica, el problema era de manipulación. Encontrábamos a veces clips, encontrábamos a veces grapas dentro de la impresora. A veces la impresión salía difusa porque se había dañado ¿cómo se llama? La banda donde pasa la impresión, o simplemente era un tema de configuración, a veces problemas simples que simplemente había que resetear la configuración y el equipo quedaba nuevamente operativo. Pero eso implicaba que la empresa, si es que estaba en provincia, la que reportaba el equipo, básicamente demoraba 1 o 2 días hasta que llegue a Lima, un día más de su revisión, digamos un día más que se ha enviado, o sea, más o menos demoraba 4 o 5 días la atención, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, siempre y cuando nosotros de una u otra manera tratábamos de atender lo más rápido posible ¿cómo se llama? Estas incidencias. Entonces, de repente la desventaja sería no tener, en el caso del ejemplo que estoy explicándoles, la anécdota que les estoy comentando es no tener pues un centro de servicio en provincia que atienda los incidentes de estos clientes, ¿correcto? Entonces, más que desventajas, suma mucho las ventajas de hacer una adecuada gestión, ¿correcto? Claro, como desventaja, como vuelvo a repetir, Julio, tendría que ver la capacidad del personal. Es decir, la empresa también tiene que ser consciente si el staff de profesionales o de especialistas de TI que ellos tienen son autosuficientes, si es que en realidad van a poder, como se dice, atender estas problemáticas, ¿no? Bien, Dorotea me comenta lo siguiente. He leído que en mesa de ayuda se registra el historial de incidentes cuando reportan problemas similares. La solución es más rápida. Sí, efectivamente, así es. Así es, mi estimada Dorotea, cómo se trabaja, ¿correcto? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Que tenemos que hacer una clasificación? Claro que sí, debemos de clasificar los incidentes tanto de hardware como de software. A nivel de hardware, debemos alertar por fallo en fuente, puede ser en fuente de alimentación o fallo en memoria. En el caso del software, en la categoría de software, muchas veces la interrupción del servicio lo notifican por correo electrónico, que de repente se notifica qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Si es una actualización, un fallo en la aplicación, etcétera. Los siguientes diagramas van a resumir el proceso de gestión de incidencias. Aquí voy a ampliar un poquito la imagen. ¿Cómo es que se da esto? Los usuarios, básicamente, a través de sus aplicaciones, reportan las incidencias. Lo que hace dentro del proceso de gestión de incidencias es, primero, el centro de servicios canaliza las peticiones de los usuarios respecto a determinados incidentes que puedan haber ocurrido. Y 2, lo que hace básicamente, en este caso, el área es administrar básicamente todos los requerimientos o todas las solicitudes que han enviado los clientes. Estos tendrán que ser clasificados y ver qué tipo de incidencia es. Si es un incidente netamente de hardware o de software. Si es de software, porque incluso el área de sistemas, el área de soporte también, hay algunas empresas que también tienen su área de desarrollo, es decir, tienen su staff de programadores. Si es así, entonces pasa a los analistas o a los desarrolladores para que vean qué solución le pueden dar.
y en función a ellos, si ellos tienen la solución, lo harán ellos, y si no, probablemente convoquen a terceros, a un proveedor. Si el incidente es de repente de un determinado equipo, cuyo equipo es representado por una marca, y de repente este equipo todavía está en garantía, entonces no lo podemos abrir porque perdería la garantía la laptop o perdería la garantía en este caso el servidor. Entonces, ¿qué hace? Se llama automáticamente, se contacta al proveedor y le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo tal equipo reportado y como está dentro de la garantía, te llamo para que por favor lo revises, ¿correcto? Entonces, esa es un poco la forma de cómo es el proceso de la gestión de incidentes. Finalmente, con todo ello, ¿qué se busca? Se busca la solución, darle solución a ese incidente reportado para que finalmente no se convierta en un problema. El proceso de la gestión de incidentes debe de existir probablemente en el área de sistemas una aplicación, o mínimo, un sistema de soporte de helpdesk que ayude básicamente a canalizar todos los incidentes y esos incidentes deben de ser registrados en una aplicación, en este caso en una base de datos probablemente. Y luego lo que tenemos que hacer es hacerle seguimiento al incidente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque un incidente como tal abre un registro y tiene que finalizar el registro. O sea, se le hace todo el seguimiento para finalmente decir, oye, ¿podemos atender este incidente o no? Dos, ¿ese incidente es repetitivo, es frecuente o no es frecuente? Cuando un incidente es repetitivo o es frecuente, se convierte ya en un problema. Y lo que debemos evitar es que justamente estos incidentes se conviertan en problemas para la empresa, ¿correcto? Entonces, ¿qué se hace acá? Se hace un registro, se hace una clasificación, dependiendo si es de hardware o software. Luego se tendrá que hacer probablemente un diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico. Y finalmente buscar la solución o la resolución del incidente. Cuando logramos solucionar el incidente reportado por el usuario, termina la gestión de incidencias. Es decir, ahí terminó el incidente que se reportó por el usuario, ahí finalizó, ¿correcto? Si por AOV en una semana, qué sé yo, o de repente acá a los 2 días o de repente en horas, vuelve nuevamente el usuario a registrar el mismo incidente, entonces sigue el mismo proceso, se registra, se clasifica, se tiene que hacer un diagnóstico hasta buscar su solución. Y si el incidente es repetitivo, entonces significa que la solución que nosotros estamos brindando no es la más adecuada. De repente, como decimos en sistemas, solamente estamos parchando cosas, pero no les estamos solucionando como tal. ¿Por qué? Puede ser de repente por un tema de conocimiento o puede ser de repente por un tema, no sé, de equipo. De repente, ¿cómo sustenta el jefe de área a la gerencia de que su área está haciendo su trabajo como debe de ser? A través del registro de incidencias. Señor, el usuario Juan Pérez siempre reporta el mismo incidente con respecto, qué sé yo, a conectividad de internet. ¿Por qué? Porque el problema es la red LAN, porque el problema es la caja de tomadatos. O, qué sé yo, él tendrá que informar cuál es el motivo. Entonces, ¿qué sugiere usted? Le va a decir el gerente, bueno, yo sugiero que de repente en esa caja de tomadatos cambiemos, o son los cables, pueden ser que los cables estén deteriorados, o de repente es el cable. En fin, pueden ser muchos factores que de una u otra manera, digamos, ayuden a que el incidente sea constante, permanente. Entonces, ellos tendrán que de una u otra manera reportarlo a la gerencia y la gerencia tiene que tomar decisiones. Alguien dirá, profesor, ¿qué pasa si la gerencia hace oídos sordos y no busca solucionar de repente los requerimientos del área de sistema? Pues ya no es responsabilidad del área de soporte, ¿no? El soporte ya informó, notificó. Y es importante llevar un registro, sí, porque tú sabes que en el tiempo, cuando las cosas no funcionan, a quienes les van a echar la culpa del problema siempre va a ser el área de sistemas. El área de sistemas siempre es el área o aplaudida o criticada. Aplaudida cuando logran efectivamente darle solución bien, los de soporte son unos tigres, pudieron hacer, no sé, solucionar la página web porque la página web no refrescaba o era un tema de mantenimiento. Llamé al área de sistemas, tomaron el incidente, tomaron nota y en una semana o en 4, en 5 días le dieron solución. Entonces son lo máximo, no hay problema con ello porque han logrado, como se dice, rápidamente atender nuestra solicitud, nuestro requerimiento.
Ahora, si no logra solucionarlo, pues también nos van a echar la culpa, no van a decir, no, definitivamente el problema es soporte, soporte no funciona, soporte nunca atiende al usuario, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado y es importante llevar un registro, sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que la gestión de incidencias es fundamental más que todo para poder solucionar problemas a futuro, ¿correcto? Muy bien, monitorización y seguimiento, es una palabra un poco difícil, monitorización. Básicamente viene de del verbo monitorear, es decir, debemos de monitorear y dar seguimiento a las incidencias, ¿correcto? Eso es fundamental que ustedes como especialistas, ok, reportaron el incidente, tú buscaste, fuiste, analizaste, evaluaste, describiste cuál es el problema, le buscaste la solución, lo solucionaste, cerraste el incidente, porque ya te lo reportaron, ya lo solucionaste y ahí quedó. Pero en el tiempo tienes que monitorear y ver si es que ese incidente que reportaron la semana pasada persiste o no persiste. Pasa una semana, 2 semanas, nunca más lo reportan, ok, finalizado. Si ese incidente es semanal, interdiario, 2, 3, 4, 5 días, oye, en todo el mes hemos tenido de los 26 días hábiles que trabaja la empresa, estoy poniendo de forma hipotética, 15 veces ese usuario ha reportado el mismo incidente con su mismo equipo en tales fechas, ¿no? Y de forma interdiaria. ¿De dónde sacas esa información? Del registro de incidencias. Entonces dices, ok, hay que darle seguimiento, hay que hacer un monitoreo. ¿A qué se debe realmente? ¿Y realmente es el equipo, es el hardware, es el software o es un tema de manipulación de usuario? Y si es así, pues también habrá que capacitar a los usuarios en ese tema. Entonces, lo ideal es que la gestión de incidencias no se convierta en un problema. Si fuera el caso, entonces hay que hacer una gestión de problemas. Eso ya es otro tema que lo vamos a ver luego. También nos puede conllevar a la gestión de cambios, es decir, tenemos que de repente proponer la actualización del sistema o cambio de equipos, ¿no? Dependiendo de los incidentes que tengamos reportados. La gestión de disponibilidad tiene que ver básicamente con que los equipos siempre estén disponibles, siempre debemos de buscar la mejor manera de que estos equipos, tanto de hardware como de software, estén siempre disponibles para el usuario. La gestión de capacidad tiene que ver con la gestión de atención, la capacidad que tiene el personal para poder atender estas incidencias o estos reportes que hacen los usuarios, así como también la gestión de niveles en el servicio, ya que también hay niveles, los famosos SLA. Eso ya lo vamos a ir viendo durante el curso a medida que vayamos avanzando. Bien, entonces la gestión de incidencias permite detectar cualquier alteración de los servicios de TI, registrar y clasificar estas alteraciones y asignarle a un especialista, asignarle a un personal que va a ser el encargado de restaurar el servicio de TI según los SLAs correspondientes, ¿correcto? Esta actividad se requiere un estrecho contacto con los usuarios, naturalmente, obviamente, porque ¿quiénes son los que me van a dar la información, el detalle del incidente? El usuario. Puede que el usuario de forma inicial no sepa reportar el incidente y él va a escribir lo que él entiende o lo que él percibe. Pero si nosotros queremos un mayor detalle, tenemos que contactarnos con el usuario y tratar de sacar la información para ver exactamente cuál es su problema, ¿no? ¿Qué es lo que está reportando? Por lo que el centro de servicios, el Service Desk, o centro de ayuda, debe jugar un papel esencial en el mismo. Aunque el concepto de incidencia se asocia naturalmente con cualquier mal funcionamiento en los sistemas, tanto a nivel de hardware como de software, según el libro de soporte de servicio de ITIL, define el concepto de incidente como cualquier evento que no forma parte, dice, de la operación estándar de un servicio y que causa o puede causar una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. Es lo que yo les decía al inicio de la exposición, ¿no? Justamente, que un incidente es cualquier evento, cualquier suceso que se puede dar, en este caso de forma inesperada, ¿sí? O puede ser causada, de repente el mismo usuario lo causa, para que el servicio quede ininterrumpido o su calidad como tal disminuya, ¿correcto? ¿Qué significa SLA? Bueno, ahí he hecho, en la hoja de información he hecho una pequeña aclaración.
Es un acuerdo en el nivel de servicio, es un acuerdo contractual entre la empresa de servicios y el cliente, donde se define fundamentalmente el servicio y los compromisos de calidad. O sea, es un documento formal donde el área de sistemas, ¿cierto? O el personal de sistemas, digamos que va a comprometerse a brindar el mejor servicio, ¿no? De calidad óptimo en cuanto a lo que es el helpdesk, el soporte. Acá tenemos un pequeño gráfico, ¿correcto? Entonces, es un gráfico donde el Servidesk, en este caso el centro de servicio, lo que va a hacer inicialmente es detectar y registrar, en este caso, la solicitud del usuario, la petición, ¿correcto? Ello debe llevar a un procedimiento de petición de servicio. ¿Para qué? Para finalmente cerrar el incidente. Esta petición de servicio debe de ser también registrado en una base de datos para tener conocimiento del mismo como tal. Y hay que evaluar luego si es que eso que se reportó ha sido o no ha sido resuelto. Si ha sido resuelto, perfecto, se resuelve y se cierra el incidente. Si no se pudo resolver en la primera línea del Servidesk, entonces lo que se hace se pasa a la administración, que es la segunda línea, para hacer un análisis de lo reportado finalmente y evaluar si es que se ha reportado, si se logró, perdón, o no resolver. Si el área de administración no logra resolver, pasa a los especialistas o los desarrolladores para que ellos analicen y busquen una solución. Si el área de administración logra absolver, digamos, el incidente, logra de una u otra manera, como se dice, resolverlo, pues ahí termina, ahí cierra. Los desarrolladores o especialistas, en este caso en la tercera línea del SLA, lo que buscan es, después de evaluar cuál es la problemática, cuáles son los factores que de una u otra manera estén alterando el normal funcionamiento del equipo, del sistema como tal, ellos evaluarán y verán qué medida de solución encuentran, ¿no? Para cerrar el incidente. Si lo logran hacer, se cierra el incidente y si no, ya nos vamos al cuarto nivel, que es la cuarta línea, lo último, es, oye, nosotros no podemos, simplemente el centro de ayuda no logró solucionarlo, la administración tampoco ha podido, nuestros especialistas o desarrolladores tampoco han podido con el problema, entonces esto ya no es un incidente, ya se está convirtiendo en un problema. ¿Saben qué, señores? Mejor llamemos a un proveedor, contactan a un externo, para finalmente les ayude con la solución y poder cerrar el incidente, ¿correcto? Entonces, para eso existe un flujo de planificación de incidencias, sí, las etapas que se han de seguir para planificar y gestionar correctamente una incidencia, dice, se muestran en el proceso descrito, como por ejemplo las definiciones en el libro de ITIL, en el libro de operaciones de servicio, que justamente es usado por muchos fabricantes de software al momento de diseñar sus procesos y sus herramientas. ¿Y qué nos dice dentro de esta planificación de incidencias? Lo que yo les decía al inicio, tienen que saber identificar el incidente. ¿Cómo lo van a hacer? Canalizando lo que ha reportado el usuario. Todos los elementos del servicio han de ser monitorizados para detectar un incidente tan pronto como ocurre. Idealmente, dice, el incidente debe detectarse antes de afectar a los usuarios del servicio. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que dentro de la planificación de incidencias o la gestión de incidencias, como planteaba Julio al inicio, tenemos que hacer básicamente es adelantarnos al incidente. Es decir, debe haber un monitoreo previo. Es como si habláramos de un sistema, ¿correcto? En un sistema existe un mantenimiento, no sé si ustedes recuerdan, cuando hablábamos ciclo de vida de los sistemas de información, sí, existen 6 etapas. ¿Cuál es la más importante? Mantenimiento, profesor. ¿Cuántos tipos de mantenimiento? Preventivo, correctivo, adaptativo, perfectivo. Ok, vamos ahí. Así como en los sistemas hacemos un mantenimiento preventivo antes que ocurra el error, también debemos hacer una monitorización, o sea, debemos de monitorear estos activos de TI para canalizar cualquier posible incidente que se pueda suscitar en el futuro para detectarlo a tiempo y buscar qué medida de solución podemos darle y de esa manera no afecte al usuario. Es decir, de esa manera el usuario pues no se quede, como se dice, sin el servicio inoperativo, ya sea la base de datos, la aplicación de escritorio, la aplicación web, su impresora, en fin, etc.
El registro del incidente debe ser registrado e identificado con un código único que permita referenciarlo al futuro. Es decir, una vez que tú identificas el incidente como tal, lo debes de registrar. ¿Sí? Tiene que ser registrado, dice, con un código. Ese código, ¿quién lo asigna? Lo tenemos que asignar nosotros. En el área de sistema debe haber, después de haber identificado, debemos de registrarlo como tal a través de un código. Probablemente si es que estamos usando un sistema informático, el mismo sistema le genera un código de incidente. ¿Para qué? Para referenciarlo en el futuro y ya no hablar de la descripción del incidente como tal, sino a través de sus códigos lo refiere. El registro del incidente debe incluir la fecha y la hora exacta. Claro que sí, lo que yo les decía al inicio. Hay que registrar el día, el mes, a qué hora suscitó dicho incidente, qué usuario lo ha reportado, de qué área es, para tener un detalle. Esas fechas, dice, serán utilizadas para comprobar el grado de cumplimiento de los diferentes slots. Además, se debe incluir toda la información relevante que permita gestionarlo en cualquier momento para ser lo más eficiente posible. ¿Debe haber una categoría del incidente? Sí, debemos de crear categorías. La categoría básicamente va a permitir analizar estadísticas, lo que yo les decía, ¿no? Cuando la gerencia del área de sistemas quiere hacer un reporte del número de incidentes suscitados por día, por semana, en el mes, para ver finalmente dónde tenemos problemas, dónde generalmente suceden reportes por parte del usuario. Entonces, en ese sentido, es importante llevar una clasificación, una categoría de los incidentes, más que todo para tomar decisiones en el futuro, para analizarlos en cuanto a una estadística, tener tendencias también de prestación del servicio como tal. La mayoría de las herramientas cuentan con un nivel de granularidad para determinar categorías. Sí, pues tienen que haber siempre categorías. Dice, un número elevado de categorías va a aumentar las posibilidades del error en el registro de las incidencias, mientras que un número muy limitado impedirá realizar una priorización adecuada. Eso también es importante, debemos tener una priorización. Es decir, una vez que tienes tú registrado todos los incidentes, tienes que clasificarlos para ver qué incidentes son importantes, qué incidentes no son importantes. En ese sentido, hay que trabajar con una clasificación para ver a quién atendemos primero, porque también hay que priorizar. Es como en la vida misma, jóvenes. Ustedes, nosotros siempre en la vida misma se nos presentan en el día a día, no sé, inconvenientes, por ejemplo, ¿no? A mí siempre me gusta explicar con el día a día para poder entender estos conceptos. De repente, alguno de ustedes, profesor, yo tenía que conectarme mañana a mi clase de programación, a mi clase de derecho informático, a mi clase de repente, no sé, de Android, y tengo inconvenientes, no tengo el software, no tengo el programa para poder hacer los laboratorios, en fin, o simplemente he estado trabajando y mi máquina ha colapsado, entonces ya tienes un problema. Entonces, ¿tú qué haces? Tienes que dar prioridad, ¿no? Ok, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Qué medida de solución busco? ¿Cómo salgo de este problema rápidamente? Entonces, dentro de los muchos incidentes que pueden darse, en este caso dentro de la empresa, también nosotros tenemos que dar una prioridad, ¿no? Tenemos que priorizar en este caso y ver a cuál atendemos primero y quién va luego a ser atendido. Eso tiene que ver con la urgencia de la incidencia, el impacto que ésta puede ocasionar. La urgencia viene definida por cuánto rápido necesita el negocio que se cierre determinada incidencia, mientras que el impacto suele venir determinado por el número de usuarios afectados. ¿Tiene que haber un diagnóstico inicial? Sí. Generalmente la persona que registra la incidencia es capaz de realizar un análisis inicial, el cual puede ser causa del problema en función de la información que esta de repente está siendo solicitada. Y lo que se busca finalmente es que la incidencia se resuelva, ¿correcto? El escalado tiene que ver con cuando la incidencia no se resolvió en primera instancia y esta pasa a otra. Entonces hay que hacer una escala funcional, que de repente hay que derivarla a otro especialista o a otro departamento, ¿correcto? Con la especificación necesaria, respectiva, para que pueda dar seguimiento y solución probablemente a la incidencia. Y finalmente tener que comunicar al gestor del servicio, ¿correcto? Investigación y diagnóstico
Cuando se ha confirmado que se trata de una incidencia y esta no ha sido resuelta, dice, por el primer nivel del soporte, lo que les mostré en la imagen hace unos momentos, líneas arriba. Cuando básicamente no se puede resolver en primera instancia, lo que se tiene que hacer ahí es realizar un segundo análisis para determinar la causa del problema y poder encontrarle la solución al mismo. Los análisis deben hacerse en paralelo con otros grupos en este caso de trabajo, con otros especialistas involucrados para tratar de reducir al máximo el tiempo, más que todo, de la atención, ¿no?, del servicio como tal. Resolución. Cuando ya encuentran la solución posible a determinada incidencia que se haya reportado y se ha probado de que funciona, entonces los participantes deben evidenciar que la resolución se ha dado, ¿correcto? Y eso va a depender obviamente de cada caso, de cada incidente reportado. Para ello hay que contar con el usuario, ¿correcto? Afectado, que es básicamente la persona que nos reporta el incidente. Y tiene que también estar en primera línea no solamente el área de soporte, también los especialistas que han participado en ese diagnóstico. Y claro, obviamente tener un historial, ¿no?, un registro, es importante eso. Cuando finalmente se cierran las incidencias se cierran cuando de una u otra manera ya se ha resuelto de forma total, ¿no es cierto?, el incidente. Se confirma que ya se cerró, que se ha solucionado, que el servicio está activo, entonces, y el usuario lo percibe ya como tal. Entonces, lo otro que tiene que hacer el área de soporte es aplicar probablemente, si es que lo desea, una encuesta para recopilar información respecto a la satisfacción del servicio que se le está brindando. O sea, ha quedado satisfecho, está contento, de repente está insatisfecho y dice, mira, ¿sabes qué? No me convence porque vinieron o supuestamente lo solucionaron y ayer nuevamente tiene otra vez el problema, otra vez lo estoy reportando, entonces no estoy, de verdad, no estoy contento con el técnico que ha venido porque, no sé, cada vez que viene funciona y luego a los 2 o 3 o 4 horas que se va nuevamente el error o el incidente persiste. Entonces, sí, pues, ¿no?, de una u otra manera es importante también aplicar una encuesta para obtener información, la percepción, el punto de vista del usuario, y eso nos va a ayudar a mejorar, ¿no?, porque obviamente siempre tiene que haber una mejora continua. En ese sentido, se debe de dar así, ¿correcto? Otro punto importante tiene que ver con la priorización de las incidencias. ¿Debemos de priorizar, profesor, las incidencias? Sí, de una u otra manera lo que tenemos que hacer es hacer una priorización. Es decir, dependiendo del incidente, dependiendo de sus características, básicamente lo que se deben de hacer es establecer un nivel de urgencia. ¿A qué se refiere con nivel de urgencia? Se refiere a que, digamos, tenemos que clasificar de la lista de incidentes que normalmente nos reportan en el día a día, tenemos que ver qué incidente hay que atender con prioridad. ¿Qué incidente es prioridad? Es el incidente de repente del área de, no sé, de ventas, hay que atender rápidamente, de repente la gerencia general no las puedes dejar a último, ¿no?, como prioridad, es al primero que tenemos que atender, ¿no?, porque la gerencia general obviamente de repente es un tema puntual y lo podemos resolver. El impacto puede definirse básicamente como el daño potencial que puede llegar a causar una incidencia antes de su resolución. Sí, los incidentes pueden tener impactos, sí, generalmente cuando no se atienden al momento pueden tener un impacto negativo para el usuario o para la empresa misma, ¿no? En tanto dice en la definición de la urgencia de una incidencia como en su impacto, los diseñadores del servicio de TI deben trabajar estrechamente con el negocio para establecer una matriz que esté adecuada para ambos. Las definiciones de urgencia impacto dependen del tipo de empresa y del sector al cual se dedica, ¿correcto? ¿Debemos salvaguardar ciertas peculiaridades de cada negocio? Sí, para eso debemos hacer una matriz de urgencias. Ya luego en la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo para poder clasificar, ¿no?, ese nivel de urgencia. La urgencia puede ser alta, puede ser media, puede ser baja. Eso va a depender básicamente
del daño que puede causar la incidencia en el tiempo, ¿no? Si es de repente, qué sé yo, considerable, ¿no? Entonces es una urgencia media. O de repente no causa gran impacto dentro de la empresa, entonces es baja. A eso se le da una clasificación. ¿Correcto? Bien, finalmente lo que nosotros debemos de considerar es lo siguiente. Ya, para una adecuada gestión de un incidente de seguridad, lo primero que tenemos que hacer es la prevención, jóvenes. Es importante primero prevenir y dos, detectar. Muchas veces no hay prevención y cuando ocurre el incidente y es detectado, ahí muchas veces podemos llevarnos más de un dolor de cabeza. Entonces, dentro de esta imagen que estoy proyectando, dice, ¿no? Lo primero, lo que debemos como especialistas de considerar es la prevención. Tener presente que las amenazas a las que está expuesta una empresa, hay que tener conocimiento básicamente de las medidas, ¿no es cierto?, de seguridad, qué medidas preventivas debemos de considerar, ¿correcto? Y si hemos prevenido, si estamos alertas, si hemos considerado las posibles amenazas que de una u otra manera van a poner en riesgo a la empresa o a sus activos de TI, entonces si ya hemos planificado y hemos considerado esas amenazas a medida de prevención, entonces bien, vamos a poder ahora sí pasar a la segunda fase, que es la detección. Buscar las herramientas o los indicadores del personal, ya sea de forma manual o automática, que nos adviertan qué es lo que ha producido ese incidente, ¿correcto? Bien, entonces yo creo que hasta aquí damos por finalizada la videoconferencia. Por favor, su asistencia una vez más por el chat, ¿correcto? Para yo luego pasar esa información a la coordinación académica. Sus foros, ¿sí? Por favor, sus foros no se olviden y también de desarrollar sus actividades. El tema de hoy ha sido un tema sencillo, es un tema muy fácil. Lean por favor el material. Antes de responder los foros, denle una leída al material, revisen algunos videos que he publicado por ahí, he buscado de internet como complemento, que están de repente sintetizados y les van a ayudar de una u otra manera a responder de forma exitosa sus foros. ¿Correcto? Bien, entonces jóvenes, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Traten por favor de avanzar todo lo que puedan. Muy bien, nos vemos. Cuídense.